¿Y si el pasado del que escapaste regresara de repente, más peligroso que nunca? En una tranquila tarde, en una granja del campo, Huyen y Day se reunieron con la señora Sam para honrar el aniversario del fallecimiento del padre de Day, atesorando un raro momento de paz junto a la pequeña Maya. Pero la paz, como habían aprendido, nunca era algo que pudieran conservar por mucho tiempo. La granja se sentía inusualmente silenciosa esa noche, como si incluso el viento comprendiera el peso del día. Bajo la luz dorada que se desvanecía, Huyen Day y la madre de Day, la señora Sam, estaban sentados alrededor de una modesta mesa de madera, cuidadosamente dispuesta en el patio. El aire llevaba el aroma de la tierra y la cosecha mezclado con el suave olor de los platos caseros. Era el aniversario de la muerte del padre de Day, un día envuelto en una tristeza silenciosa, pero sostenido por el amor y el recuerdo. Del pequeño altar cercano se elevaban finas espirales de humo de incienso, donde descansaba una fotografía enmarcada del padre de Day. Sus ojos serenos y bondadosos parecían observar los inmutables ante el paso del tiempo. El leve parpadeo de la luz de las velas hacía que la imagen se sintiera casi viva, como si aún formara parte de esa noche. Huyen se movía con suavidad, con una presencia delicada pero atenta. Sirvió un poco más de comida en el cuenco de la pequeña Maya con gestos cuidadosos casi protectores. Una leve sonrisa tocaba sus labios, aunque llevaba consigo un matiz más profundo, algo agridulce. De vez en cuando su mirada se deslizaba hacia la fotografía, reflejando un respeto silencioso y una tristeza que no era del todo suya, pero que de algún modo había aprendido a cargar. Day estaba sentado a su lado, más callado de lo habitual. Su mano descansaba suavemente sobre la de ella, un gesto discreto de gratitud y conexión. No necesitaba hablar. El calor de su contacto lo decía todo. Era un agradecimiento silencioso por quedarse, por comprender, por elegir formar parte de una vida que no siempre era fácil. Frente a ellos, la señora Sam hablaba en voz baja, reflexiva. Recordaba momentos con su difunto esposo, su risa resonando durante los largos días de cosecha, la forma en que se levantaba antes del amanecer, sin quejarse, la fortaleza tranquila que aportaba al hogar. Cada palabra parecía elegida con cuidado, como si decir demasiado pudiera romper algo frágil dentro de ella. El suave sonido de los palillos y los cuencos acompañaba su voz, creando un ritmo casi sagrado. No era solo una comida, era un ritual, una forma de aferrarse a lo que se había perdido. Maya, demasiado pequeña para entender el significado del encuentro, miraba a su alrededor con ojos grandes y curiosos. Percibía la pesadez, la tensión silenciosa en el aire, pero no podía nombrarla. Poco a poco se acercó a su madre, buscando consuelo en algo que sí podía comprender. Huyen apartó suavemente el cabello de Maya, dejando su mano un instante más de lo necesario. Ese simple gesto la ancló. Le recordó lo que realmente importaba a esa pequeña y frágil vida que debía proteger a cualquier precio. Por un breve momento, a pesar de la tristeza, hubo paz. Una paz silenciosa, frágil. De esas que no exigen felicidad, pero ofrecen algo igual de valioso: estar juntos. La granja, con sus campos abiertos y árboles susurrantes, parecía envolverlos como un abrazo protector. Incluso la luz que se desvanecía al atardecer se sentía más suave allí, como si los resguardara del mundo exterior. Y sin embargo, bajo esa calma algo permanecía. Invisible, no dicho, como una sombra esperando justo más allá del borde de la luz. Ninguno de ellos sabía que aquella noche solemne, pensada para recordar y sanar, ya comenzaba a desmoronarse. La primera grieta llegó de repente. El frágil silencio se rompió cuando el teléfono de Day sonó bruscamente, cortando el aire como una cuchilla. Era demasiado fuerte, demasiado repentino, fuera de lugar, en un momento tan quieto. Todos se quedaron inmóviles. Day dudó un instante. Algo en su interior se agitó, una inquietud que no podía explicar, pero tampoco ignorar. Lentamente tomó el teléfono.
Aló, su voz sonó calmada, pero sus dedos ya se habían tensado alrededor del dispositivo. Mientras escuchaba, todo cambió. Sus cejas se fruncieron, su mandíbula se tensó. El calor de su mirada desapareció, sustituido por algo más frío, más oscuro. La voz al otro lado hablaba rápido, con urgencia. Cada palabra caía con más peso que la anterior. Huyen lo observaba atentamente, sintiendo cómo su corazón comenzaba a acelerarse. No sabía por qué, pero lo sentía. Algo iba mal, muy mal. Cuando la llamada terminó, Day no se movió de inmediato. Bajó el teléfono lentamente, como si de pronto pesara demasiado. El silencio que siguió fue asfixiante, cayendo sobre todos en la mesa. Day. La voz de Huyen apenas fue un susurro. Él se volvió hacia ella, y en esa sola mirada ella lo entendió. El pasado los había encontrado de nuevo. Se escapó, dijo Day en voz baja, tensa. Tuok salió de la prisión. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. La mano de la señora Sam tembló. Los palillos se le resbalaron ligeramente de los dedos. Eso no puede ser. Pero lo era. Y lo vieron cerca de aquí, continuó Day, cada palabra más pesada que la anterior. Cerca de la granja. Una ola helada de miedo recorrió el patio, apagando los últimos restos de calidez. A Huyen se le cortó la respiración. Instintivamente atrajo a Maya hacia ella, rodeándola con fuerza. Su mente se agitó, recuerdos enterrados, momentos que había luchado por olvidar todo, regresando con violencia a la superficie. Tuok. Solo su nombre bastaba para reabrir heridas que nunca habían sanado del todo. El hombre del que había escapado. El hombre que una vez convirtió su vida en algo irreconocible. La noche cayó poco después, demasiado rápido. El cielo se oscureció, tragándose la última luz del día, y con ella la frágil ilusión de seguridad. La granja dejó de sentirse como un refugio, ahora parecía expuesta, vulnerable, rodeada de sombras que se acercaban con cada segundo. Day se levantó de golpe. Su silla raspó el suelo. Tenemos que cerrar todo, puertas, ventanas, nadie sale solo. Su voz era firme, protectora, pero el miedo seguía allí escondido debajo. La señora Sam asintió, aunque su rostro se había vuelto pálido. Huyen no dijo nada. No podía. Su mundo se había reducido a una sola cosa: proteger a Maya, pasara lo que pasara. En algún lugar más allá de los campos, oculto en la oscuridad, un hombre que debía haber quedado en el pasado caminaba libre. Y esta vez, estaba más cerca que nunca. ¿Qué pasó?, preguntó ella con la voz apenas por encima de un susurro, pero el miedo ya la había alcanzado antes que la respuesta. Day la miró. Solo un instante, pero fue suficiente para que ella lo viera todo. El miedo que él intentaba ocultar, y que no lograba esconder. «Es Tuok», dijo por fin con la voz baja y áspera. «Se escapó. Se fugó de la prisión esta tarde. La policía cree que está en algún lugar cerca de aquí. Lo están buscando, pero aún no lo han encontrado». El aire pareció congelarse. Esas palabras no solo sonaron, cayeron con peso, densas, sofocantes como el aire antes de una tormenta. Huyen se quedó paralizada. Sus dedos se aflojaron sin darse cuenta. Los palillos resbalaron de su mano y golpearon la mesa de madera con un sonido muy leve. Pero en ese instante resonó como si algo se hubiera roto. Algo dentro de ella también se rompió. Su rostro palideció visiblemente. Por un segundo sintió como si el suelo bajo sus pies desapareciera, como si estuviera cayendo de nuevo en ese lugar del que le había costado tanto escapar. Los recuerdos. Sin aviso, sin piedad. Tuok. Sus ojos fríos, calculadores. Los largos días viviendo con miedo. Los susurros amenazantes en la oscuridad persiguiéndola como una maldición interminable. Se le cortó la respiración. Cada inhalación se volvió difícil, como si el pasado hubiera regresado para apretarle la garganta una vez más. La señora Sam soltó un leve jadeo y casi por instinto atrajo a Maya hacia su pecho. No conocía todo lo que Huyen había vivido,
pero sabía lo suficiente para entender que ese nombre traía peligro. Un peligro real, muy cercano. Apretó más fuerte a la niña como si pudiera protegerla de algo que no se veía. Maya alzó la mirada con los ojos claros llenos de confusión. No entendía lo que estaba pasando. Solo sabía que algo había cambiado. El calor había desaparecido. El aire se había vuelto tenso. Un miedo invisible se extendía colándose en cada silencio. Afuera el viento empezó a soplar con más fuerza. Los campos susurraban con un sonido largo y persistente como una advertencia. La granja que antes se sentía segura de pronto parecía abierta vulnerable de una forma que nunca lo había sido. Huyen ya no oía con claridad lo que pasaba a su alrededor. En su mente solo quedaba un pensamiento nítido y aterrador: venganza. Tuok nunca había sido alguien que supiera dejar ir. Guardaba el rencor como una llama silenciosa persistente, esperando el momento justo para estallar y arrasar con todo. Si estaba cerca, entonces no era casualidad. No estaba huyendo. Había regresado. Dai se acercó y puso una mano sobre el hombro de Huyen. Un contacto firme intentando anclarla a la realidad, aunque él mismo estuviera siendo arrastrado por la tormenta en su interior. La policía lo está buscando, dijo tratando de mantener la voz estable. Lo encontrarán, pero entre sus palabras había un vacío, una verdad que ambos entendían. Si Tuok había llegado hasta aquí, entonces no estaba escapando, estaba buscando. Huyen se aferró a la manga de Dai, sus dedos temblorosos, apretándose como si fuera la única cuerda que la sostenía al borde del abismo. «No nos dejará ir, no se detendrá», susurró con una voz frágil pero aterradoramente segura. «Vendrá por mí, por Maya». El miedo en sus ojos ya no estaba oculto. Era claro. Vivo, Dai la atrajo hacia sí y la abrazó con fuerza. Una mano detrás de su cabeza como si pudiera protegerla de todo lo que se acercaba en la oscuridad. «No dejaré que nada te pase a ti ni a nuestra hija». Su voz era firme, pero esa promesa pesaba más que cualquier cosa que hubiera dicho antes. Porque esta vez, el enemigo no tenía reglas, no tenía límites, solo odio. Sin perder ni un segundo más, Dai actuó de inmediato. Revisó cada puerta, cada ventana. Aseguró cada cerradura, observó cada rincón con atención. Sus movimientos eran rápidos, decididos, como los de alguien que se prepara para lo peor. La casa, que antes era cálida, se convirtió en una fortaleza frágil. Una defensa contra algo que acechaba afuera. Salió al exterior. Solo por un momento, pero fue suficiente. El campo se extendía ante él. La hierba alta se mecía con el viento creando movimientos confusos engañosos. La oscuridad se hacía más densa devorando cada espacio. Dai entrecerró los ojos intentando atravesar la noche. Un escalofrío le recorrió la espalda. No había nada claro, pero tampoco estaba vacío, como si alguien estuviera ahí, observando, esperando. Y en algún lugar muy cerca, un pasado que parecía enterrado. Estaba regresando paso a paso. Más peligroso que nunca, cada sombra parecía sospechosa. Cada sonido, por pequeño que fuera, se amplificaba en la noche que se iba espesando. El cielo se había vuelto de un tono índigo profundo, tragándose los últimos rastros de luz del día y dejando un silencio que estaba lejos de ser pacífico. No era el silencio del descanso. Era el silencio de algo que espera. Afuera, el viento se movía entre los campos en oleadas irregulares, rozando la hierba alta con un susurro seco. Casi parecía intencional, como pasos que intentan no ser oídos. Dentro de la casa el aire era denso. Huyen estaba sentada en el banco de madera, sosteniendo a Maya contra su pecho. Demasiado fuerte. Sus dedos temblaban ligeramente al aferrarse a la ropa de su hija, como si soltarla, aunque fuera un segundo, significara perderla. Apoyó la mejilla sobre el suave cabello de Maya, respirando una y otra vez su olor familiar, aferrándose a él como si fuera lo único que la mantenía anclada a la realidad.
Maya, sintiendo algo que no podía comprender del todo, rodeó el cuello de Huyen con sus pequeños brazos. «¿Mamá? ¿Tienes miedo?», preguntó en voz baja. Su voz inocente atravesó la tensión como un hilo frágil de luz en una habitación llena de sombras. El corazón de Huyen se encogió. Se apartó lo justo para mirar a su hija. Una leve sonrisa apareció en sus labios, suave, llena de amor y dolorosamente forzada. Sus ojos brillaban a punto de derramar lágrimas. «No, mi amor, estoy aquí», susurró, pero su voz tembló y su abrazo se hizo más fuerte. Una mentira dulce que su propio cuerpo no podía ocultar. Cerca de ellas, la señora Sam permanecía de pie en silencio con la mirada tensa pero firme. No decía nada. Simplemente se movía por la casa reuniendo lo necesario: una linterna, algunas botellas de agua, un poco de dinero, un abrigo, solo por precaución. Pero en el fondo sabía que esto no era un peligro común. Era algo personal, una amenaza cargada de un rencor que nunca se había extinguido. Dai entró y cerró la puerta más rápido de lo habitual. De inmediato volvió a llamar a la policía con la voz baja pero urgente. Preguntas rápidas una tras otra sobre la ubicación, las patrullas, la distancia más cercana. «Envíen más unidades, la granja está aislada». «Podría estar en cualquier parte», dijo intentando mantener la calma sin lograr ocultar la urgencia. Cuando la llamada terminó, no soltó el teléfono de inmediato. Se quedó allí, en silencio. Luego, poco a poco, bajó la mano. Un silencio pesado llenó la habitación, más denso, más sofocante que antes. Nadie habló, nadie se movió. Solo escuchaban el viento afuera, el leve crujido de la vieja casa y sus propios latidos tan rápidos que casi dolían. El tiempo parecía estirarse, cada segundo. Pasaba de forma extraña, lenta. Y entonces, en algún lugar a lo lejos, un perro ladró. Una vez, luego otra más apresurada. Y después, silencio. No un silencio normal, sino un vacío repentino. Como si el sonido hubiera sido ahogado de golpe. Huyen se quedó inmóvil con la respiración atrapada en el pecho. Dai se tensó con la mirada fija en la puerta. La señora Sam apretó con fuerza la linterna en su mano. Nadie dijo nada, pero todos lo sintieron. Algo había cambiado. El aire ya no estaba lleno solo de miedo, sino de presencia. Una sensación clara, fría que recorría la espalda. Como si alguien estuviera muy cerca, observando, esperando. Afuera el viento seguía soplando. Pero ahora, entre el movimiento de los campos, había algo que ya no pertenecía al ritmo de la naturaleza. Dai avanzó lentamente hacia la ventana, cada paso medido. No apartó la cortina de inmediato. Solo se quedó allí, escuchando un sonido muy leve. No era el viento, no eran las hojas. Era más bien un paso, deteniéndose. Justo afuera, ese sonido se repitió, esta vez más claro. Clac. Como si algo rozara suavemente la puerta de madera. Dai se quedó inmóvil. Todos sus sentidos estaban tensos al máximo. No se giró para mirar a Huyen, pero lo sabía. Ella también lo había oído. Dentro de la habitación nadie respiraba con fuerza. Nadie se atrevía a hablar. Clac, clac, por segunda vez. Ya no era imaginación. Había algo, o alguien, justo afuera. Maya se movió ligeramente en brazos de Huyen. No entendía lo que pasaba, pero el miedo en el aire ya había alcanzado su instinto de niña. Huyen la abrazó con más fuerza, sus manos temblaban visiblemente. Dai dio un paso más hacia la puerta. «No», susurró Huyen con la voz a punto de quebrarse, pero él no se detuvo. Necesitaba saber. 1 segundo, 2 segundos, y entonces, un golpe fuerte. ¡Bam! La puerta tembló violentamente. Maya gritó y escondió el rostro en el cuello de su madre. La señora Sam retrocedió un paso apretando la linterna hasta que sus nudillos se volvieron blancos.
¡Bam! El segundo golpe fue aún más fuerte. La madera crujió como si ya no pudiera resistir más. Day gritó Huyen ya sin susurros, pero era demasiado tarde. Desde afuera una voz resonó, ronca, baja y perturbadora. Huyen, toda la habitación quedó en silencio absoluto. La sangre en las venas de Huyen pareció congelarse. No había duda. Era él. Tuok, sé que estás ahí dentro. Su voz se alargó como si saboreara cada segundo. Abre la puerta. Tenemos que hablar. Day apretó los puños. Se colocó frente a la puerta protegiendo a su familia con la mirada endurecida. Vete, gritó. La policía ya viene. Un breve silencio. Y luego, una risa baja, helada, sin rastro de miedo. La policía, repitió Tuok con burla. ¿De verdad crees que llegarán a tiempo? ¡Bam! Esta vez el golpe hizo que una bisagra cediera un poco. Polvo de madera cayó al suelo. Maya rompió a llorar. Huyen ya no podía mantener la calma. Retrocedió hasta una esquina, abrazando a su hija, todo su cuerpo temblando. Los recuerdos regresaron, pero ya no eran solo recuerdos. Estaban justo al otro lado de la puerta. Day, nos va a matar, susurró casi sin voz. Day se giró a mirarla. Solo un segundo. Pero fue suficiente para que ella viera. Él también tenía miedo. Pero no iba a retroceder. Arrastró una pesada mesa de madera y la empujó contra la puerta. Señora Sam, lleve a Maya al cuarto de atrás. Ciérrese con llave, dijo con rapidez y firmeza. No, no me voy a ir, protestó ella, aunque sus manos temblaban. Ahora, gritó Day. Otro golpe. ¡Bam! Esta vez una parte de la madera se rompió dejando una rendija oscura. Y entonces, un ojo apareció en la grieta de la puerta. El ojo de Tuok, enrojecido, sin parpadear, mirando directamente hacia adentro. ¡Huyen!, gritó. Todo su cuerpo se paralizó como si hubiera sido arrastrada de vuelta a los días más oscuros de su vida. Ya te veo, susurró él a través de la rendija casi con placer. Ya no puedes esconderte. Day se lanzó hacia la puerta empujando con fuerza la mesa. Aléjate, rugió. Afuera Tuok dejó de fingir calma. Empezó a golpear con furia una y otra vez. ¡Bam, bam, bam! La puerta se agrietó. Fragmentos de madera saltaban. La mesa se deslizaba poco a poco. No era suficiente. Nada era suficiente para detenerlo. ¡Corran!, gritó Day. Pero en ese instante, ¡crack! La puerta estalló en pedazos. La madera salió volando. El aire frío irrumpió como una ráfaga. Y él estaba ahí. Tuok, más delgado que antes, pero sus ojos mucho más aterradores. Una mirada sin nada que perder. Sin reglas, sin límites, solo odio. Por fin. Dio un paso hacia adentro con la voz baja. Te encontré. Day se colocó frente a Huyen. No des un paso más. Tuok sonrió. Despacio. ¿De verdad crees que puedes detenerme? Sin esperar respuesta, se lanzó. Todo ocurrió en un instante. Day se abalanzó para detenerlo. Ambos chocaron y cayeron al suelo. Sonidos de lucha. Respiraciones agitadas. Muebles rompiéndose. Huyen retrocedió con Maya en brazos, las lágrimas desbordándose. Basta, por favor, basta, gritó. Pero Tuok no escuchaba. Era como una bestia, con un solo objetivo. Day intentaba sujetarlo, pero Tuok era más fuerte en su furia. Golpeó con violencia, haciendo tambalear a Day. Y entonces, su mirada se desvió hacia Huyen, hacia Maya. Una sonrisa torcida apareció en su rostro. Ahora te toca a ti, dijo, y se levantó. Avanzó hacia ellas, paso a paso, lento. Imparable. Huyen retrocedió hasta que su espalda tocó la pared. No había salida, no había dónde correr. Abrazó a Maya con fuerza, cerrando los ojos, preparándose para lo peor. Y en ese preciso momento, a lo lejos se escucharon sirenas de policía. Un destello de esperanza. Pero
¿Llegarán a tiempo? Las sirenas de la policía resonaron desgarrando la quietud de la noche. Más cerca, más claras. Pero dentro de la pequeña casa, el tiempo parecía no esperar. Tuok se detuvo por un instante. Solo un instante. Pero fue suficiente para que su mirada se volviera aún más salvaje como la de un animal acorralado. Giró la cabeza hacia el sonido, luego volvió a mirar a Huyen, y en esa mirada ya no había solo odio, sino desesperación. ¡Qué rápido!, murmuró con una sonrisa torcida, pero no lo suficiente. Dio un paso más. Dai, aún aturdido en el suelo, intentó incorporarse. La sangre en la comisura de sus labios caía lentamente, pero sus ojos no se apartaban de Tuok. «No, te acerques a ellas», dijo con voz ronca. Tuok no respondió. Dio otro paso. La distancia ahora era de apenas unos pasos. Huyen abrazó a Maya con fuerza, con la espalda pegada a la pared. Ya no tenía a dónde retroceder. Su corazón latía con violencia, pero en ese instante, el miedo ya no era lo único que sentía. Había algo más. Una decisión, una determinación. Abrió los ojos y miró directamente a Tuok. «Detente». Su voz tembló, pero no se quebró. Tuok se detuvo, tal vez no por sus palabras, sino por su mirada. Ya no era la mujer que le tenía miedo. Ya no era una víctima. «¿Qué quieres?», preguntó Huyen clara, firme. «¿Venganza o solo quieres verme asustada otra vez?». Tuok guardó silencio. Un segundo. Dos. Las sirenas estaban cada vez más cerca. Luces rojas y azules empezaron a parpadear a través de la ventana. Él sonrió. Pero esta vez, sin seguridad. «Lo perdí todo. Por tu culpa», dijo lentamente. No, Huyen negó con la cabeza. «Lo perdiste todo por ti mismo». Esas palabras fueron como una cuchillada. La mirada de Tuok cambió. Ya no era solo rabia. Hubo un instante de duda. Una grieta. En ese momento, Dai se lanzó desde atrás, usando toda la fuerza que le quedaba para sujetar a Tuok. «¡Corre!», gritó. Pero Huyen no corrió. No podía. Maya seguía en sus brazos. Y Tuok reaccionó más rápido. Se sacudió con fuerza, apartó a Dai y sacó un pequeño cuchillo de su ropa. El metal brilló bajo la luz tenue. La señora Sam gritó. «¡No!». Tuok se giró, el cuchillo temblando en su mano. No por miedo, sino porque estaba al borde. Un paso más, y no habría vuelta atrás. Se oyeron pasos apresurados afuera. «Policía, abran la puerta». Golpes fuertes, urgentes. Huyen lo miró, sin apartar la vista. «Aún tienes una elección», dijo con voz baja pero firme. «No te conviertas en alguien a quien ni tú mismo puedas salvar». El cuchillo tembló en la mano de Tuok. Su mirada vaciló con fuerza. Los ruidos afuera se intensificaban. La luz entraba por la puerta rota. Él miró a Huyen, luego a Maya. La niña se aferraba a su madre con ojos asustados, pero aún puros. Un instante, muy breve, pero suficiente para que algo cambiara. El cuchillo cayó al suelo. Clink, un sonido pequeño, pero que resonó como un final. Tuok dio un paso atrás, luego otro. Los brazos le cayeron a los lados. Cuando la puerta fue derribada, la policía irrumpió con armas en alto. Al suelo, de rodillas. Tuok no se resistió. Se arrodilló, despacio, con la mirada vacía, como si todo hubiera terminado antes de ese momento. Lo que siguió ocurrió rápido. Esposas, voces apresuradas, luces. Tuok fue llevado fuera, sin mirar atrás. Dentro de la casa destrozada, el silencio regresó. Pero esta vez, no daba miedo. Dai se dejó caer contra la pared, respirando con dificultad. Huyen corrió hacia él con Maya aún en brazos. «¿Estás bien?», preguntó con la voz quebrada. Dai asintió levemente, alzando la mano para tocar su mejilla. «¿Ya terminó?». Huyen no dijo nada. Solo lo abrazó. Con fuerza, como si soltarlo significara perderlo todo otra vez. La señora Sam estaba cerca con lágrimas silenciosas en el rostro.
Pero esta vez no eran de dolor, sino de alivio, porque seguían allí, juntos. Afuera el cielo empezaba a clarear. Un nuevo día, sin sombras persiguiéndolos. El pasado había regresado. Había intentado arrastrarlos de nuevo. Pero esta vez no huyeron, se enfrentaron y sobrevivieron.